Buenos días con todos, queridos estudiantes. Hoy día vamos a comenzar con un tema llamado compuestos oxigenados. Ya hemos visto un poco sobre lo que es la química orgánica. Sabemos que la química orgánica es la química que se encarga de estudiar a todos aquellos compuestos, estructuras, que contienen como elemento clave, como elemento principal, ¿a quién? Al carbono. O sea, el carbono, ¿sí? Este señor de acá, carbono, carbono es el elemento principal en química orgánica. Pero como te dije en una clase anterior, el carbono no para solo. El carbono le gusta andar con amigos. Y uno de sus principales amigos es el hidrógeno. Cuando se une con él, forma una familia poderosa llamada hidrocarburos. Pero hay veces que no solamente se junta con el hidrógeno, sino que se junta también con el oxígeno. Y cuando los tres están juntos, forman un grupo de compuestos llamados los compuestos oxigenados. Los oxigenados, que son los que vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a ver la principal familia de los compuestos oxigenados, conocida como los alcoholes. Pero te quiero contar algo más. El carbono a veces se une con el hidrógeno, se une con el oxígeno y también se une ¿con quién? Con el nitrógeno. Y cuando se une con el nitrógeno, forma otro gran grupo llamado los compuestos nitrogenados. La familia de los nitrogenados, donde están las aminas, las amidas, las iminas, los nitrilos, los aminoácidos, entre otros, ¿correcto? Pero hoy día vamos a hablar de los compuestos oxigenados, ¿correcto? Mira acá. Cuando hablamos de compuestos oxigenados, estamos hablando de aquellos compuestos que presentan oxígeno en su estructura. Entonces los compuestos oxigenados no solamente van a tener carbono e hidrógeno, como los hidrocarburos, sino que ellos adicionalmente van a tener oxígeno. Por lo tanto, se les puede decir que los compuestos oxigenados son ternarios, ya que presentan carbono, presentan hidrógeno y presentan oxígeno en su estructura. Ahora, estos compuestos oxigenados obviamente son los alcoholes, los éteres, los aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres. Tenemos un total de 6 familias que pertenecen al gran grupo de los compuestos oxigenados. Cada una de estas familias va a tener en su estructura al oxígeno, ¿correcto? Ahora, vamos a ver acá la fórmula general de cada una de estas familias y vamos a ver lo que es el grupo funcional. Comenzamos entonces con los alcoholes. Los alcoholes se caracterizan por tener obviamente una fórmula que es ROH. Este OH es el famoso grupo funcional, es el grupo característico que me permite reconocer e identificar a los alcoholes. Por ejemplo, todas estas estructuras que he colocado acá pertenecen a los alcoholes. Pero, ¿cómo me doy cuenta? Porque tienen el grupo funcional OH, tienen el grupo OH, tienen el grupo OH, tienen el grupo OH. Y ese grupo OH, vamos a ponerlo acá, OH, se le conoce con el nombre de hidroxilo. Hidroxilo. En algunos textos, en algunos libros de química, también lo conocen como oxidrilo. El grupo hidroxilo o grupo oxidrilo, ¿sí? Es el OH. Si tú ves que hay un OH en alguna estructura química, es muy posible que sea un alcohol. Es muy posible que sea un alcohol. Recuerda que el grupo OH, el grupo hidroxilo, pertenece ¿qué? A los alcoholes. Si este grupo OH se une a una cadena carbonada o a un radical R, como en este caso este OH se une a esta cadena carbonada, o a esta cadena carbonada, o a esta cadena carbonada, significa que se ha generado un alcohol. Esta es la fórmula del alcohol ROH. Seguimos. Los éteres. Los éteres son otro grupo de compuestos también oxigenados que es como una especie de derivado del agua. Porque si tú te das cuenta, el agua es H, oxígeno H, H2O. Pero si esos dos hidrógenos los sustituyes, los cambias por radicales, se generaría de esta manera. R, oxígeno, R. Ahí está. Esta es la fórmula principal o la fórmula general de un éter, ¿sí? Pero el éter tiene un grupo. Su grupo es el grupo oxi. Es el oxígeno que está ahí, obviamente, enlazándose a dos radicales. Este grupo se llama el grupo oxi, ¿correcto? Para que lo tengas presente. Ahora los aldehídos. Los aldehídos tienen una fórmula de esta manera. R-CHO. ¿Qué contienen los aldehídos? Contienen un grupo principal donde está el carbono enlazado con el oxígeno. Ese grupo enlazado con el oxígeno se le conoce con el nombre de grupo
de grupo carbonilo. Vamos a ponerlo acá, es el grupo carbonilo. Este es el grupo carbonilo, ¿sí? Carbonilo se le conoce al enlace carbono doble con el oxígeno, ¿correcto? Eso pertenece a los aldehídos. Ahora, le he puesto acá un hidrógeno hacia un costado porque siempre el grupo carbonilo para los aldehídos, solamente para los aldehídos se encuentra en un extremo. Se encuentra en un extremo de la cadena. Es por eso que se juntan y forman el famoso CHO, el CHO. Entonces cada vez que tú veas un CHO unido a una estructura, pertenece a la familia de los aldehídos. Bueno, hay otra familia muy parecida a los aldehídos, que se le conoce como la familia de las cetonas. Mira su fórmula de las cetonas, es R, CO, R. Pero tú recordarás que el carbonilo, el carbono unido al oxígeno, ¿sí?, es propio de los aldehídos, pero también va a pertenecer a las cetonas. O sea, tanto los aldehídos como cetonas van a tener el grupo funcional, el grupo característico carbonilo. Acá también tendrá el grupo carbonilo. La única diferencia es que en el caso de las cetonas, el grupo carbonilo se encuentra dentro de la estructura, o sea, se encuentra en una parte central. Por ejemplo, acá en esta parte central se encontraría el carbonilo. En cambio, en los aldehídos, el carbonilo se encuentra en un extremo. Se encuentra en un extremo. Esa es la única diferencia, aldehídos y cetonas. Los ácidos carboxílicos tienen una fórmula que es RCOOH. Este se le conoce como el grupo carboxilo, ¿correcto? El grupo carboxilo. El grupo carboxilo sería de esta manera, sería carbono doble enlace oxígeno OH. O sea, ese grupo carbonilo unido al grupo hidroxilo. ¿Cómo se llama? Carboxilo. Este es el grupo carboxilo, propio de los ácidos carboxílicos. Y por último tenemos el éster. El éster es RCOR. Este grupo se le conoce como el carboxilato, aunque algunos le llaman carboalcoxi. El carboalcoxi es así, mira. Doble enlace oxígeno o R. Y acá un enlace. Carboalcoxi. ¿Correcto? Ellos son los llamados compuestos oxigenados. Obviamente que ahorita no tenemos que aprenderlos todos, porque de repente algunos, profesor, ya me está dando calambre ya el cerebro, porque veo muchas fórmulas, veo muchos grupos funcionales, pero poco a poco. Hoy día solamente vamos a trabajar con la primera familia, los alcoholes. Te quiero contar algo. Los alcoholes o la familia de los alcoholes es una familia muy poderosa. Los alcoholes tienen grandes aplicaciones a nivel industrial. Los alcoholes no solamente se encuentran en las bebidas alcohólicas como todo el mundo piensa. Profe, alcoholes en la cerveza, en el whisky, en el pisco, en el vino, en el champán, en el tequila, en el ron. No, sino que los alcoholes también sirven como antisépticos, como desinfectantes, como solventes muy poderosos. Es más, como son solventes, también son utilizados en la industria cosmetológica para la preparación de algunos productos. También para elaboración de perfumes, de fragancias, de colonias. También en el campo industrial, obviamente como un gran desinfectante. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una herida, se ha raspado, se ha golpeado, a veces la desinfectan con alcohol. También superficies puedes limpiarlas con alcohol. Hay diferentes tipos de alcoholes. Por lo tanto, los alcoholes no solamente se basan en bebidas alcohólicas, sino que es una industria muy amplia, muy grande y tiene múltiples aplicaciones. Comenzamos entonces. Los alcoholes. Primero, los alcoholes tienen un grupo funcional, y tú lo sabes. Ese grupo funcional es el grupo característico de esta familia. Ese grupo funcional se le conoce como el OH. Ahí está, el grupo OH. Este no es menos por si acaso, este es el enlace. Se va a enlazar con un radical, ¿correcto? Entonces su grupo se llama OH. Ese grupo se le conoce como el nombre del grupo hidroxilo. Hidroxilo. El grupo hidroxilo es el característico de la familia de los alcoholes. Por eso que siempre lo vas a encontrar. Mira, siempre lo vas a encontrar. Ahí está. La fórmula química de un alcohol es cuando el grupo hidroxilo se ha unido a un radical R. Puede ser un radical como el metil, como el etil, como el de repente el isopropil, como el butil, entre otros. ¿Correcto? Entonces cada vez que se une a un radical se va a generar la fórmula del alcohol, que sería esta. R enlace OH. ¿El OH qué es? El grupo hidroxilo. Ahora, existen dos formas de nombrar a los alcoholes. Una que es el sistema común, ¿sí?,
que simplemente se le coloca la palabra alcohol al inicio, después se contabiliza los carbonos que existen en el radical y luego se termina con la palabrita ico. Por ejemplo, yo tengo este alcohol, es el famoso metanol, ¿sí? Este metanol, que es un alcohol tóxico, venenoso, que no es apto para el consumo humano, se le conoce como espíritu de la madera, ¿correcto? ¿Por qué no es apto para el ser humano? Porque este alcohol ataca al nervio óptico, o sea, primero te puede generar una ceguera, ¿sí? Una ceguera nocturna, una ceguera parcial, una ceguera de repente total. 2. El consumo excesivo de este alcohol te puede causar la muerte. Hay muchos intoxicados por metanol, porque hay muchas personas inescrupulosas que lo que hacen es adulterar bebidas alcohólicas con metanol, ya que el costo, como es muy barato, ¿sí? Lo introducen en bebidas y a la hora que la gente consume, termina envenenada o intoxicada. Entonces hay que tener presente que el metanol, este alcohol, ¿sí? No es apto para el consumo humano. Se le conoce como veneno, se le conoce como tóxico. Entonces vamos a ponerlo acá ya. Este es un veneno. Es un veneno, por si acaso, es un veneno. ¿Ya? Es un veneno. Profe, entonces ¿para qué se lo utiliza? Ah, ya, como es un alcohol muy poderoso, también se utiliza como combustible de carros de carrera en la Fórmula 1, para combustible de los cazabombarderos, los B-27, B-29, etc. O sea, sirve como combustible, también como solvente, pero no sirve para el consumo humano, tenlo presente. Ahora, para nombrarlo hay dos formas, la forma común y la forma yupa. La forma común, mira lo que dice acá, ¿qué dice acá? El sistema común inicia con la palabra alcohol, entonces simplemente le voy a colocar acá alcohol. Luego, debo contabilizar el radical. ¿Cuántos carbonos tiene? Este radical es el metil, ¿correcto? Es el metil, porque tiene un solo carbono, prefijo met de un solo carbono, metil. Pero debe terminar en la palabra ico. Como debe terminar en la palabra ico, será metílico. Por lo tanto, el nombre será el alcohol metílico. Ahí está. Metílico. Nada más, así de fácil. ¿Cómo se le llama a este compuesto entonces? Alcohol metílico. Pero te cuento algo más. Existe una forma que es la UPAC. La UPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que se basa en colocar los nombres más adecuados en los diferentes compuestos químicos. Y la UPAC dice que la terminación para ese compuesto debe ser en ol. O sea que los alcoholes terminan en ol. Sí. Metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol, heptanol, etcétera, 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 todos en ol, ¿correcto? Pero para comenzar la palabra, debo verificar cuántos carbonos tiene ese alcohol. Entonces, ¿cuántos carbonos tiene? Uno solo, prefijo met. Pero como debe terminar en ol, ¿cómo se llamará? Metanol. Entonces, ese es el famoso metanol, conocido como espíritu de la madera, veneno tóxico mortal, ¿correcto? El siguiente, ¿sí? Este que dice Chesu3, Chesu2OH es un alcohol muy conocido. Se le conoce como el espíritu del vino. Es el famoso alcohol etílico. Es el que se emplea en todas las bebidas alcohólicas. Es el que se encuentra en el vino. Es el que se encuentra en el pisco. Es el que se encuentra en el tequila, en el ron y en cualquier bebida alcohólica. ¿Es apto para el consumo humano? Sí, pero en cantidades adecuadas. Recuerda que la cantidad excesiva de alcohol, ¿sí?, se comporta como un solvente en el organismo y agarra y genera que los electrolitos se liberen. En otras palabras, te da ganas de miccionar cuando tomas mucho alcohol. Miccionas y al miccionar, al orinar, botas sodio, potasio, magnesio, un montón de electrolitos que te desequilibran y pierdes la estabilidad y te deshidratan en grandes cantidades. O sea, el alcohol te deshidrata mucho y después te da una sed tremenda. Y si no hay agua o no hay alguna forma de hidratarse y sigues tomando más alcohol, te desequilibras. Entonces hay que tratar de evitar consumir grandes cantidades de lo que es el famoso etanol. Recuerda que este etanol o espíritu del vino es muy utilizado en la preparación y elaboración de todo lo que son bebidas alcohólicas.
los efectos pueden ser diversos. Puede darte un efecto eufórico de emoción, un efecto de depresión, de tristeza, o te puede dar los conocidos diablos azules, ¿no? O entras en un coma etílico si estás consumiendo en gran cantidad. Hay que tener cuidado. Su nombre común comenzaría con la palabra alcohol. Entonces a este señor se le pone alcohol. Ahí está, alcohol. Ahora vamos a contabilizar los carbonos. 1 y 2, prefijo et. Prefijo et. Pero como debe terminar en la palabrita ico, sería etílico. Entonces sería el alcohol etílico. Este es el famoso alcohol etílico. Conocido también como etanol. Su nombre yupa es et terminado en ol. Etanol. Sería el etanol. ¿Correcto? Entonces el etanol o alcohol etílico no es más que otra cosa que el famoso espíritu del vino, y es un alcohol que sí es apto para el consumo humano en cantidades adecuadas y muy utilizado en la elaboración de las bebidas alcohólicas. Seguimos. Nombre común, de frente, sin pensarlo, alcohol. Ahora voy a verificar el radical. Este es un radical, mira, Che-3, es un radical isopropil. Entonces, este es un radical isopropil, pero el nombre común debe terminar en la palabrita ico. Entonces es isopropílico. Por lo tanto, este es el alcohol isopropílico. Isopropílico. Mira qué fácil, no es nada difícil. ¿Correcto? Isopropílico, ya está. Ahora, su nombre común. Su nombre común sería con la palabrita alcohol, seguido del nombre del radical, que es el isopropil, terminado en ico. Alcohol isopropílico. Ahora, su nombre yupac. Su nombre yupac simplemente debe terminar en ol. Pero fíjate una cosa, en la posición 2, en el carbono número 2, está el OH, está el grupo del alcohol. Pero son 3 carbonos en total. Entonces sería simplemente 2, en la posición 2, 2 propanol. Propanol. Ahí está, mira qué fácil. Propanol porque son 3 y en la posición 2 está el alcohol. 2 propanol. En el siguiente caso, mira, tiene el OH, es un alcohol. Sí, es un alcohol. De todas maneras es un alcohol. Pero ¿tiene cuántos en el radical? 1, 2, 3, 4. Entonces es un radical butil. Su nombre común va a comenzar con la palabrita alcohol. De hecho, la palabrita alcohol. Sigue el nombre del radical, butil. Pero el nombre común, ¿en qué termina? El nombre común dice que termina siempre en ico. Entonces sería butílico. Este sería el alcohol butílico. Ahí está, alcohol butílico. El nombre yupac no necesitas colocarle la palabra alcohol. Simplemente en el nombre yupac contabilizas los carbonos 1, 2, 3, 4, but, prefijo but. Y tú sabes que en el nombre yupac siempre va a terminar en ol. Entonces sería butanol. Este sería el famoso butanol. Butanol. De esa manera sencilla se nombran los alcoholes. Puedes nombrarlo de la manera común, comenzando con la palabrita alcohol y terminado en ico, o puedes llamarlo de la forma yupac. ¿Sí? La nomenclatura yupac dice que simplemente se contabiliza y al final se le coloca ol. Butanol, pentanol, hexanol, heptanol. Pasamos ahora a los que no son alcoholes. ¿Cómo que no son alcoholes, profe? Lo que pasa es que no porque tenga el OH va a ser siempre un alcohol. Hay excepciones. Por ejemplo, si el OH está unido a un aromático, a una estructura bencénica, a una estructura que tenga un anillo bencénico, ¿sí? Si el OH está unido de frente al anillo del benceno, no es considerado un alcohol. En este caso se le llaman fenoles. Este es un fenol, por si acaso. Es el famoso fenol. Ahí está. Ahora, cuando el OH está enlazado a un carbono que es insaturado, o sea, un carbono que contenga doble enlace, ¿sí? Inicialmente tampoco es considerado un alcohol. A este tipo de compuesto se le llama enol. Este es un enol. Profe, ¿y qué pasaría si por casualidad el OH está unido a un carbono insaturado pero de triple enlace? Ya, eso no existe. Solamente existe el de doble enlace, pero se le llama enol. Y cuando está unido a un anillo bencénico o aromático se le llama fenol. Por lo tanto, estas son excepciones. A pesar de tener el grupo OH, oxidrilo o hidroxilo, no son considerados alcoholes. ¿Cuándo no van a ser alcoholes? Cuando el OH está unido a un carbono que está enlazado con doble enlace. ¿Cuándo no va a ser alcohol? Cuando el OH está unido directamente a un anillo bencénico, ¿correcto? Si te das cuenta, los OH siempre están unidos a un carbono con enlace simple a otro carbono.
un OH unido a un carbono con enlace simple a otros carbonos. Estos son considerados alcoholes. Estas son las únicas excepciones que hay que tener presente. Cuando el OH se une a un carbono que esté insaturado, que tenga doble enlace, no es alcohol, se llama enol. Y cuando el OH está unido a un anillo aromático como el benceno, se le llama fenol. ¿Sí? Listo, seguimos. Clasificación de los alcoholes. Los alcoholes los podemos clasificar por la cantidad de OHs que tengan. Hay alcoholes que tienen un solo OH, se le llama monol. Por ejemplo, este de acá es un monol, monol, monol y monol. Solamente tiene un solo OH. Pero va a haber algunos alcoholes, como el caso de acá, que tienen un OH y dos OHs. Entonces, ¿cómo se le llama? Diol. Di de dos. Ol del OH. Diol. Hay otros que tengan 3, triol. 4, tetraol. Si tienen muchos, poliol. Por lo tanto, existen dos tipos de alcoholes. Los que son monoles, de uno solo, y los que son polioles, que tienen más de 2 o más, ¿correcto? Entonces, por la cantidad de OH se les puede clasificar a los alcoholes, dependiendo cuántos OHs contengan. 2. Por la ubicación del OH. Ahora, si el OH, escúchame bien, está unido a un carbono, si el OH está unido a un carbono que a su vez está enlazado a un solo radical, se le llama alcohol primario. Nada más. Si el OH está unido a un carbono, que este carbono está enlazado a dos tipos de radicales, a dos radicales, se llama alcohol secundario. 3. Si el OH está enlazado a un carbono, que a su vez está enlazado a 3 radicales, que obviamente pueden ser iguales o pueden ser de repente distintos, ¿sí? Ahí está, distintos, se le llama alcohol terciario. Entonces, dependiendo dónde está ubicado el OH, vamos a reconocer si es un alcohol primario, secundario o terciario. Recordemos, si el OH está unido a un carbono, que a su vez está enlazado a un solo radical, a uno solo, primario. Si el OH está unido a un carbono que está enlazado a dos radicales, a dos, secundario. Si el OH está unido a un carbono que está enlazado a ese carbono a 3 radicales, iguales o diferentes, terciario. Vamos a poner un ejemplito. A ver, vamos a poner así, a ver, Che3, enlace Che2, OH. Este es un alcohol del tipo primario. ¿Por qué primario? Porque mira, fíjate, el OH está enlazado a un carbono, sí, pero este carbono está enlazado ¿a quién? A un radical, a un solo radical. Por lo tanto, es un alcohol primario. ¿Cómo sería su nombre? Sería, a ver, 1,2-et-ol, etanol. Este sería el famoso etanol o alcohol etílico. Ya está. Siguiente ejemplo. Para un alcohol secundario, tengo que tener un OH que esté enlazado a un carbono, que esté enlazado a un carbono, y ese carbono a su vez a dos radicales. Entonces, más o menos así, mira. Che3, enlace Che3, y acá un OH. A ver, tengo el OH enlazado a un carbono, que a su vez está enlazado a uno y a dos radicales. Este es un alcohol secundario. ¿Cómo se llamaría? A ver, la cadena principal es esta de acá, es la horizontal, tiene 1, 2, 3, es un propanol. Pero en la posición 2, en el carbono número 2, está el OH. Por lo tanto, se llamaría 2-propanol. Listo. Ahora para el alcohol terciario. Vamos a hacer un ejemplito sencillo. Imagínate que tengo así, a ver, carbono unido a un Che3, unido a un Che3, unido a un Che3 y unido al OH. Ahí está. Este es un alcohol terciario. ¿Por qué? Vamos a poner un poquito más arriba. ¿Sí? ¿Por qué es un alcohol terciario este de acá? Es un alcohol terciario porque el OH está unido a un carbono y este carbono a su vez está unido a 1, a 2 y a 3 radicales. Mira, unido a 1, a 2 y a 3 radicales. 1, 2, 3 radicales. Por lo tanto es un alcohol terciario. ¿Cómo se llamaría? Busco la cadena principal, que es la horizontal. ¿Sí? Esta es mi cadena principal, 1, 2, 3, es un propanol. Pero en la posición 2, arriba hay un metil. Entonces coloco ahí 2 rayita metil. Ahora, ¿qué más? Sería 2OH, sería el 2-propanol. ¿Sí? 2-metil, 2-propanol. Y de esa manera, ahí está, 2-metil, 2-propanol. El 2-metil porque en la posición del carbono 2 está el metil acá arriba. ¿Sí? El 2 acá porque ahí se encuentra el grupo alcohol y este es un propanol. Entonces tenemos acá un ejemplo de alcohol primario, secundario y terciario.
dependiendo de la ubicación del OH. Listo. Propiedades de los alcoholes. Esto tenemos que comentarlo porque son necesarios conocer las características de los alcoholes. ¿Qué son los alcoholes? ¿Son solubles? ¿No son solubles? ¿Son volátiles? ¿No son volátiles? ¿Serán inflamables? ¿No serán inflamables? ¿Serán líquidos? ¿Serán sólidos? Vamos a averiguar qué son los alcoholes y cuáles son sus propiedades. Comenzamos con las propiedades físicas. Primero, que los primeros alcoholes, estamos hablando de metanol, etanol, butanol, pentanol, los primeros son líquidos. Más o menos hasta el carbono 11. A partir del carbono 11 en la cadena para adelante, ya vendrían a ser sólidos. Entonces los primeros alcoholes siempre van a ser líquidos. Líquidos, y los que siguen van a ser ya sólidos, ¿correcto? Segunda propiedad, la solubilidad. La solubilidad en el agua. La capacidad que tienen los alcoholes para ser miscibles con el agua y obviamente generar una afinidad tremenda con ella o no. Bueno, tú sabes que el alcohol es polar y el agua es polar, por lo tanto los dos se unen sin notarse alguna diferencia. O sea, forman una mezcla del tipo homogénea, por ejemplo el caso del aguardiente, que es agua con alcohol. ¿Sí? Forman una mezcla homogénea, no se nota la diferencia, no hay límites físicos. El alcohol es muy soluble con el agua. Pero eso va cambiando. ¿Cómo que va cambiando? Mira acá. La solubilidad en el agua disminuye al aumentar el número de átomos de carbono. Mientras que la cadena sea más grande, disminuye su solubilidad. Mientras que es más chiquita, es más soluble. O sea, estamos hablando que estos alcoholes, como el metanol, el etanol, ¿sí? son muy solubles en agua. Pero su cadena es corta, pequeña, tiene una cantidad mínima de átomos. Su peso molecular es muy pequeño, ¿correcto? Es muy pequeño. Pero cuando ya son más grandes las cadenas, comienza a disminuir la solubilidad. Por lo tanto, la solubilidad en el agua disminuye al aumentar el número de átomos de carbono. Si aumenta el número de átomos de carbono, su peso molecular aumenta, ¿correcto? Y si aumenta su peso molecular, disminuye la solubilidad. O sea, es algo inverso. Mira, es algo inverso. A menor peso molecular o masa molecular, a menor, o sea, mientras más chiquito sea, ¿sí? Es más soluble. Colocamos acá mayor solubilidad. Ahí está, chévere. Pero a mayor masa molecular, cuando hay mayor cantidad de átomos de carbono en la estructura, su solubilidad disminuye. Sería menor solubilidad. Listo, ahora vamos a hablar de la densidad. Es una propiedad muy poderosa, obviamente una propiedad física de los cuerpos materiales. Todos los cuerpos materiales tienen distinta densidad. En realidad se dice que es el grado de aglomeración molecular, que se calcula con una fórmula que es masa sobre volumen, si ustedes lo recuerdan. Pero bueno, la densidad y la ebullición, la ebullición, aumentan con el número de carbonos. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor cantidad de carbonos en la estructura, tiene mayor densidad y mayor punto de ebullición. Ahora vamos a pasar a las propiedades químicas. Las propiedades químicas siempre se relacionan con las reacciones, por si acaso con las reacciones, con las modificaciones estructurales mayormente. Entonces se llaman propiedades químicas. Bueno, te quiero contar que los alcoholes en general son volátiles. Es más, llega a tu casa, si tienes un pomito de alcohol, déjalo destapado, y vas a ver cómo solito se va a volatilizar. Y obviamente cuando tú no te des cuenta, ya casi no hay nada en el pomo. Y tu mamá, tu papá te van a decir, ¿qué pasó con el alcohol? No sé, papá, desapareció. Y no es que haya desaparecido, sino que son muy volátiles, se evaporan rápidamente, por si acaso. Ahora, si hay acción del calor, peor todavía. Entonces, son volátiles por acción del calor principalmente. Hay que tener cuenta en esto. Al arder, presentan una llama muy brillante, ¿sí? Tienes que tener en cuenta que a veces las personas utilizan el famoso alcohol en gel para desinfectarse las manos, pero no dejan que se seque bien y tocan alguna superficie, obviamente, donde hay electricidad o están cerca del calor o algo y se puede encender y te puede generar quemaduras. Hay que tener mucho cuidado con eso. El alcohol en gel es muy poderoso, es un desinfectante muy bueno, pero hay que colocárselo bien en las manos y hay que dejar que seque, por favor, ¿sí?
Siguiente propiedad química, las reacciones de deshidratación. De un alcohol para obtener un alqueno. O sea, estamos hablando que un alcohol se deshidrata, ¿sí? Liberando agua y se genera un alqueno. Por ejemplo, acá tenemos un alcohol, a ver, el Che3, Che2, OH. Este Che3, Che2, OH se le conoce como etanol, el famoso etanol. Vamos a ponerlo acá ya, ¿sí? Con otro colorcito vamos a ponerlo, sí, siempre es bueno colocarlo acá. Etanol, este es el famoso etanol, ya está. Si se deshidrata significa que va a perder agua. Al perder agua, o sea, este OH pierde más un hidrógeno más. Al perder agua me quedaría, como pierdo un hidrógeno de acá y un OH, me quedaría Che2, Che2. Eso es lo que me quedaría. ¿Y este compuesto cómo se llama? Alqueno, lo hemos visto en clases pasadas. ¿Por qué alqueno? Porque se caracteriza por tener doble enlace, carbono-carbono, hidrógeno, 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 hidrógeno. Este alqueno es muy conocido con el nombre de eteno. Terminación N. Por lo tanto, podemos decir que una de las propiedades químicas que presentan los alcoholes es que tienden a deshidratarse, son agentes deshidratantes y como consecuencia al perder el agua se convierten en alquenos, o sea pueden producir rápidamente un alqueno. Acá tenemos algunos ejercicios para rápidamente darnos cuenta cómo se nombran los alcoholes y cómo vamos a resolver problemas en un examen. Imagínate que en tu examen, en tu práctica, te vengan estos ejercicios. Vienen en examen de admisión o en cualquier sitio estos ejercicios y tú tienes que resolverlos. Lo primero que tienes que hacer es buscar tu cadena madre, tu cadena principal. Obviamente que tu cadena principal debe tener al grupo OH. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alcoholes. Y el grupo OH, como tú lo sabes, ese grupo hidroxilo u oxidrilo, es característico ¿de quién? De los alcoholes. Profesor, ya lo encontré, mira, acá está el OH. Sí, acá está el OH. Por lo tanto, esto es un alcohol. Bacán. Ahora mira, como el OH está cercano a este carbono, yo voy a comenzar a numerar mi cadena madre, voy a comenzar a numerar por el lado izquierdo, por este lado de acá. Este sería mi carbono número 1, ¿sí? Carbono número 1. Este sería mi carbono número 2, ahí se encuentra el grupo hidroxilo. Este sería mi carbono 3, mira, acá se encuentra arriba un radical. Este sería mi carbono 4 y este sería mi carbono 5. Estamos hablando de un pentanol. ¿Por qué pentanol? Porque tiene 5. Como tiene 5 mi cadena principal y es un alcohol, es un pentanol. Este es el pentanol. Pero fíjate de algo. En la posición 3, en la parte superior, hay un radical llamado metil. ¿Sí? Entonces eso hay que mencionarlo. Sería así. Sería 3 rayita metil. Ahí está, 3 rayita metil. Ahora, mira lo que viene. Viene el nombre o el prefijo de la cadena madre. Es pen, ¿cierto? Entonces, pen, posición 2, ol. De esa manera se le nombra, según la yupa, a este alcohol. Es el 3-metil-pen-2-ol. Profesor, pero existe otra forma de nombrarlo, si la hay. La otra forma de nombrarla es más sencilla, es así. 3-metil-2, posición 2, pentanol. Entonces, como tú quieras, si tú quieres le pones 3-metil-2-pentanol, o si quieres de manera detallada, como pide la yupa, sería 3-metil-pen-2-ol. ¿Correcto? A ver, seguimos. El siguiente problema. Buscamos la cadena madre. Obviamente que la cadena madre es la horizontal. Y ahí se encuentran los OH, se encuentran los grupos hidroxilos. Y son 2. Por lo tanto, este no es un monol, este es un poliol. ¿Por qué es un poliol? Porque tiene ya 2 OHs. Exactamente sería un diol. Ahora, ¿por dónde comienzo a numerarlo? Mira, puedo comenzarlo por el lado izquierdo, porque en la posición 2 está el OH. O puedo comenzarlo por el lado derecho, porque también en la posición 2 está el OH. Y justo el radical está en el medio, así que no hay problema. Por donde tú quieras. Comenzamos por acá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, radical, carbono 5, 6 y 7. Mira, en la posición 4 está el metil. Eso lo vamos a colocar primero. Sería 4 rayita metil. Ahí está, metil. Ahora, en la posición 2 y en la posición 6 están los OHs, ¿correcto? Pero tiene un prefijo de 7, es un EP. Entonces vamos a poner acá EP de 7, EP 2,6 diol.
Ahí está, 2,6 diol. De esa manera fácil y sencilla, ¿sí?, se coloca el nombre. ¿Correcto? 4-metil EP de 7, 2 en la posición 2 y en la posición 6, diol. ¿Por qué diol? Porque son 2 OHs. Diol, de 2 OHs. Siguiente. Tengo el tercer alcohol, el tercer compuesto, que es un alcohol también porque tiene el grupo OH, grupo hidroxilo, y voy a buscar mi cadena madre. Obviamente que mi cadena madre tiene que contener el OH, ¿cierto? O sea, mi cadena madre va a ser la horizontal, mira, porque contiene el OH, bacán. Todo lo que queda fuera de esa cadena se le llama radical o sustituyente. Si observamos que esta es mi cadena madre, sí, mi cadena madre, esto que queda afuera es un radical. Este radical lo conozco, profe, se llama metil. Este es el famoso radical metil. Ahí está, metil. Este es otro radical, mira, también lo conozco, mira. Carbono 2H5, ¿es lo mismo que decir Che2, Che3? Sí, es lo mismo que decir Che2, Che3. Es un radical llamado etil. Listo. Ahora voy a numerarlo. Pero ¿por dónde me conviene numerarlo? ¿Por el lado izquierdo o por el lado derecho? Yo creo que me conviene por el lado derecho. ¿Sabes por qué? Porque está más cerquita al OH. Está en la posición 1 el OH. Entonces sería mi carbono 1, mi carbono 2, mi carbono 3, mi carbono 4, mi carbono 5, mi carbono 6 y este sería mi carbono 7. Ya está. Es un heptanol. ¿Por qué heptanol? Porque tiene 7. ¿Sí? Es un heptanol. Ya, pero primero hay que mencionar los radicales. Y había un truquito, ¿se acuerdan? Para mencionar los radicales, primero se hacía en orden alfabético. El orden alfabético va a iniciar con la E de etil. A, B, C, D, E. Y M de metil está al final en el abecedario. Por lo tanto, primero comenzaríamos con el etil. ¿En qué posición está? En la posición 3. Entonces colocamos ahí 3 rayita etil. Chévere. Rayita, ahora 6 metil. 6 metil. 6 metil. Ahora colocamos el prefijo. Como son 7, colocamos el prefijo que es EP. EP viene de 7. En la posición 1, posición 1, posición 6, 1,6, diol. De esa manera se le nombra al siguiente alcohol. Entonces repetimos algo breve nada más. Para nombrar los alcoholes voy a buscar mi cadena madre, mi cadena principal que contenga el OH. Recuerda que el OH, ¿qué cosa es? El OH es el grupo, es el famoso grupo funcional. Es el grupo característico que identifica a la familia de los alcoholes. Se le conoce con el grupo como el nombre de hidroxilo u oxidrilo. Una vez que he identificado mi cadena principal y al OH, todo lo que queda fuera de esa cadena madre se le llama radical o sustituyente. Se le marca ese radical y se le va numerando y se le nombra en orden alfabético. Por ejemplo, en el tercer caso tenía acá un metil y tenía acá un etil. Entonces es por ello que primero he nombrado a quién, al etil, 3 etil. Luego he nombrado al metil, 6 metil. Luego coloco el prefijo, son un total de 7 carbonos, prefijo EP. Y luego he puesto la posición de cada OH. En la posición 1 se encontraba un OH y en la posición 6 se encontraba el otro OH. Por lo tanto sería 1,6 diol. Lo mismo he hecho acá. He buscado mi cadena madre, ¿sí? He numerado por el lado más cercano al OH y donde he encontrado el radical lo he marcado. He puesto primero el nombre del radical, la posición 4 metil. De ahí sigue el nombre, ¿sí?, de la cadena madre. Como son 7 carbonos sería EP. Posición de los alcoholes en 2 y en 6, 2,6 diol. Acá también he hecho lo mismo, he agarrado la cadena madre, todo lo que queda afuera lo he marcado como un radical. He colocado la posición del radical 3-metil, prefijo de la cadena madre que son 5 carbonos, pen, la posición del alcohol 2-ol. Y de esa manera hemos terminado lo que son alcoholes. Muchas gracias.